¿Qué tal? En este video trabajaremos con el diagrama de dispersión. Este diagrama tiene una particularidad y es que son una serie de puntos en una tabla cartesiana que nos permite establecer si existe una relación o no entre dos variables. Fíjense eso, él analiza dos variables que aparentemente no tienen ninguna relación y nos dice si realmente existe o no. También nos puede dar luces si esa relación es positiva o negativa. Ya les voy a contar un poco más sobre esto en el siguiente video. Iniciemos entonces. Vamos avanzando en este curso sobre las 7 herramientas básicas de calidad y hoy toca el turno al diagrama de dispersión, un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Como vimos en los videos anteriores, los gráficos trabajan una variable únicamente y estudiaban su comportamiento en función a un estándar de centrado y de variabilidad. En este caso, lo que se busca es establecer la relación entre dos variables, es decir, estar seguros de que realmente una influye en la otra y de qué manera lo hace. Si la relación existe, entonces se puede tomar acciones para mantenerla, en caso de que sea algo positivo, como por ejemplo la temperatura y el tiempo de secado de una pieza, o eliminarla si se trata de algo negativo, como el crecimiento de los hongos a causa de la humedad en un producto. Los gráficos de dispersión están dentro de la categoría de análisis de datos, al igual que la estratificación y los gráficos de control. Por lo tanto, generan información para la toma de decisiones. Este diagrama, también conocido como de correlación, es una herramienta de interpretación de datos que sirve para examinar la relación entre dos variables. Por ejemplo, costos de publicidad y ventas, años de experiencia y desempeño. Sirve también para confirmar corazonadas acerca de una relación directa de causa y efecto entre dos tipos de variable, lo que comenté antes del crecimiento de hongos a causa de la humedad en un producto. Y por último, determina el tipo de relación, es decir, si es positiva o negativa entre dos variables, porque de esto dependerá las acciones que se generen. Es preciso tener en cuenta que cuando dos variables están relacionadas, no necesariamente implica que una es causa de la otra. Lo único que indica el diagrama de dispersión es que existe una relación. El usuario es quien debe tomar una pista para investigar a qué se debe esa relación. Para verificar si X influye en Y, se debe recurrir tanto al conocimiento del proceso como a la comprobación de esa hipótesis. Cualquiera sea el caso, las relaciones que se generen deben existir para relacionar las variables que forman parte del estudio, de la siguiente manera: una característica de calidad y el factor que la afecta, dos características de calidad relacionadas o dos factores relacionados con una sola característica de calidad. Es decir, estas son las formas en que se puede generar esa relación. Aquí estoy colocando un ejemplo del queso que según la humedad del ambiente es su tiempo de curado. Me refiero a los quesos madurados como los amarillos. Existen diferentes relaciones entre dos variables. Vamos a analizar cada una. Una de ellas es cuando la relación es positiva, y esto se debe a un crecimiento en X ocasiona generalmente un crecimiento en Y. Esto quiere decir que si logramos controlar X, entonces podemos controlar Y. En este caso podría ser la que he mencionado anteriormente, que es la humedad
y el tiempo de curado del queso madurado. Por eso es tan importante en este tipo de procesos mantener control sobre esa variable. También puede existir una relación negativa. La correlación negativa se ve cuando X crece y Y disminuye en forma lineal. Este tipo de relaciones generalmente representan casos de una consecuencia de un evento. Cuando no existe relación, se presentan los puntos totalmente dispersos sobre el diagrama y no parece tener ningún patrón aparente. Esto puede significar que las variables que hemos seleccionado sencillamente no se relacionan y que las causas de nuestra situación deben ser analizadas con otras herramientas. Cuando se observa una relación parabólica, es como la que se ve en esta gráfica. Puede haber otro tipo de relación que no son lineales, como en el caso de la relación parabólica. Eso quiere decir que conforme X crece, Y también lo hace hasta cierto punto y después empieza a disminuir. También puede darse puntos aislados que se salen del patrón general del resto de los puntos. En este caso es necesario investigar a qué se debe. Alguna situación especial en el comportamiento del proceso, algún tipo de error, ya sea de medición o de registro, o en cualquier caso se debe identificar la causa que motivó esta situación. Quiero aclarar que una relación parabólica no necesariamente es algo malo, sino puede ser, si ya se ha analizado todo y definitivamente esta es la forma que da nuestro diagrama de dispersión, puede ser entonces una característica que tiene nuestro proceso. Yo lo visualizo en los casos tecnológicos, donde un producto es muy caro al inicio y la gente, es económico, la gente empieza a conocerlo, luego aumenta de precio, todo el mundo lo quiere, pero va a llegar un momento en que va a salir al mercado otro producto y ese que ya teníamos deja de ser interesante. Es muy típico en los celulares. Y entonces empiezan a bajar las ventas y bueno, empiezan a ocurrir ofertas para que todavía se incentive, pero definitivamente ya la gente no lo compra porque ya no es tope de línea. Y hay otro producto en el mercado que lo ha sustituido. Veamos el siguiente ejemplo. Lo que vemos en este video es el tendido de tela en una empresa llamada Mela Uniformes, que existe en mi ciudad. Existen diferentes posibilidades de realizar un diagrama de dispersión tomando datos de este proceso. En primer lugar, podría ser, capas de tela versus velocidad de máquina. Si observan con cuidado, pueden notar que el equipo donde está el cilindro de tela es motorizado. Por lo tanto, es posible variar la velocidad del proceso y establecer esta relación para entonces definir cuál es la velocidad óptima. Luego puede ser número de patrones colocados versus el número de operarios. No se ve en este video, pero luego de tendida la tela, los operarios colocan los patrones sobre la última capa y empiezan como a jugar pues con ellos hasta obtener la ubicación óptima. Este análisis permitiría saber si existe una relación entre los patrones a colocar y la cantidad de operarios que participan en el proceso. También está otra opción de diagrama, capas de tela versus velocidad de corte. Hablando con la gerente de la empresa, indicó que pueden extender hasta 100 capas de tela, así que vale la pena analizar si existe relación entre este número y la velocidad de corte. Acá tampoco se observa, pero sí es una máquina que hace el corte en función al patronaje. Como pueden ver,
los diagramas de dispersión tienen una utilidad práctica y dependerá del investigador establecer cuáles son las variables que verdaderamente vale la pena analizar. Como se mostró en los ejemplos anteriores, los puntos de este tipo de gráfica pueden tomar diferentes formas y de hecho puede existir entre ambas variables mayor o menor grado de relación, que es lo que al final estamos buscando determinar. Para ello existe la metodología de correlación lineal simple, la cual a través de estadísticos, que veremos más adelante, es capaz de establecer esa relación de forma numérica, que el investigador es capaz de comparar y analizar mejor. Por otra parte, no es tan estratégico basarse únicamente en el ojo del investigador, en función a lo que interpreta de una gráfica, pues si se cometió algún error en la escogencia de la escala o de los ejes, el gráfico será totalmente diferente. El primer coeficiente es el coeficiente de Pearson. La correlación lineal simple se basa en coeficientes de correlación como valores numéricos que permiten cuantificar el grado de ajuste y de relación entre esas variables. Uno de ellos es el coeficiente de correlación de Pearson, que es un coeficiente paramétrico, es decir, infiere sus resultados a la población real, lo que hace necesario que la distribución de nuestra muestra se ajuste a la distribución real, es decir, que exista normalidad. Lo anterior limita el uso del coeficiente de Pearson y solo podrá calcularse en variables cuantitativas, con niveles de medición intervalar o de razón. Para comprobar si existe o no normalidad univariante, existen otras formas, como la revisión del gráfico de histogramas, así como pruebas estadísticas como la prueba KS o el cálculo de Z de simetría o Z de kurtosis. Las condiciones para usar el coeficiente de correlación de Pearson son las siguientes. La relación que se quiere estudiar entre ambas variables es lineal. De lo contrario, el coeficiente no podrá detectar lo que estamos buscando. Las dos variables deben ser cuantitativas, lo cual ya se dijo anteriormente. Debe cumplir con el concepto de normalidad, es decir, ambas variables se tienen que distribuir de forma normal. Por eso, hacer un histograma podría ser de gran ayuda. También debe tener homocedasticidad. Esto quiere decir que la varianza de Y debe ser constante a lo largo de la variable X. Esto se puede identificar si en el gráfico los puntos mantienen la misma dispersión en las distintas zonas de la variable X. Los valores de correlación de Pearson van desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que indican mayor correlación entre variables, y siendo 0 el punto que indica la no existencia de correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indican si la relación es directa, positiva, o inversa, negativa. La correlación no implica causalidad o dependencia. ¿Qué quiere decir esto último? Lo que ya dijimos antes, de que la correlación lo que quiere decir es que al moverse una, se mueve la otra, me refiero a las variables, es decir, sí existe relación entre ellas, pero no quiere decir que una sea a causa de la otra. En la imagen que acompaña a este diagrama se puede ver que Excel posee una función para calcular este estadístico. Solamente se deben listar los valores para ambas variables y escribir la función correspondiente. Excel también usa otra función llamada correlación y entrega el mismo resultado, siempre y cuando los datos cumplan con las condiciones indicadas. En el caso de la imagen que nos acompaña esta lámina, he utilizado específicamente la función Pearson,
pero como pueden ver, existe otra función que si la buscan y con el nombre correlación la van a conseguir. Ambas son aplicables siempre y cuando ambas variables cumplen las condiciones. El coeficiente de correlación de Spearman es no paramétrico, pues la distribución muestral no se ajusta a una distribución conocida, por lo que los estimadores muestrales no son representativos de los parámetros poblacionales. Esa es la principal diferencia de este coeficiente con el de Pearson. Si nuestras variables cuantitativas no cumplen con el supuesto de normalidad, es decir, no se distribuyen de acuerdo a la curva normal, o son variables de tipo cualitativo, por ejemplo, ordinales, primero, segundo, tercero, solo queda usar el coeficiente de correlación de Spearman. El cálculo de este coeficiente requiere del procedimiento manual de los datos antes de incluirlos en la fórmula de cálculo, lo cual no es parte del presente curso, pues las herramientas estudiadas se centran en variables cuantitativas mayormente. De igual manera, les dejaré un material para revisión si se llegan a presentar con un estudio de variables no paramétricas o de tipo cualitativo. Como vimos a lo largo de este video, los gráficos de dispersión sirven para demostrar si existe relación o no entre dos variables aparentemente independientes. Cuando el gráfico por sí solo puede generar dudas, se puede recurrir al método de correlación lineal simple y sus estadísticos, como es el coeficiente de correlación de Pearson y el de Spearman. El primero se usa en datos que cumplen el concepto de normalidad y se puede describir con una variable cuantitativa, como es el caso de la temperatura, números de fallas, tiempo. Por su parte, el coeficiente de correlación de Spearman se usa en casos de variables que no se ajustan a la distribución normal o no son cuantitativas, por eso es poco utilizado. Cuando son variables no cuantitativas, como explicamos en videos anteriores, se trataría, por ejemplo, decir primero, segundo, tercer lugar o colores, formas de ese elemento. Bien, esto es todo por el día de hoy. Los espero en la próxima clase. Adicionalmente, les dejo mis redes sociales donde pueden estar atentos a mis publicaciones en el área de ingeniería industrial. Nos vemos. ¿Cómo nos fue hoy con este video? Se dieron cuenta de que es posible que dos variables tengan una relación positiva o negativa dependiendo de cómo afecta una a la otra. De eso se trata el diagrama de dispersión. Fíjense, con este tipo de diagramas se hacen estudios en diferentes áreas, no necesariamente en ingeniería. Por ejemplo, es posible evaluar si la humedad tiene relación o no con el crecimiento de algún tipo de hongo. También en el campo de la medicina y en general en cualquier área. Casi lo olvido, también es común verlos en los análisis económicos, tal vez si revisan este tipo de información, pues en los periódicos o revistas especializadas, probablemente van a conseguirlo. También en estudios demográficos, lo he visto en varias oportunidades cuando hacen una relación, puede ser entre la edad de las personas, y su trabajo o edad y sexo. Esas cosas son muy utilizadas para hacer los diagramas de dispersión en lo que respecta a demografía. Como ven, la ingeniería sí está en todas partes. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.